Telma de 2017. Justo decidí que esta película fuera de las últimas del conversatorio, del ciclo de conversatorios, porque se conecta con muchos de los temas y con muchas de las imágenes y con muchas de las referencias que hemos visto ya en otras películas. Sobre todo, lo que tiene esta película de Thelma es que es bastante sutil en cuanto a cómo se aproxima y cómo representa ciertos asuntos y ciertas características de las brujas y de la brujería, ¿no? Entonces, quizás si hubiéramos empezado con esta, hubiera tenido que dar o hubiéramos tenido que explorar todo un trasfondo para ver, bueno, cómo es que ciertas referencias y ciertos elementos que aparecen en Thelma la relacionan con pues esto que ha de alguna manera amalgamado a todas las películas, que ha reunido a todas las películas, que en mayor o menor medida, de forma más evidente o menos evidente, más ficcional o más histórica, pues tienen que ver con la cuestión de las brujas, ¿no? Entonces, primero vamos a ver, bueno, qué hay de brujería, lo que hay relativo a las brujas en esta película de Thelma. Pues en primer lugar tenemos que, por ejemplo, hay una referencia hacia el vuelo o hacia la levitación de las brujas, ¿no? O sea, es algo que ya hemos visto en algunas otras cintas y que aquí vuelve a aparecer, ¿no? Justo aquí con Thelma se presenta esto de la levitación o de elevarse por los aires, se presenta cuando Thelma pues sufre estas especies de ataques que pues alteran su grado de conciencia o que quizá la proyectan hacia otro nivel de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos del lado izquierdo pues un fragmento, una escena particular de Thelma donde se ve esto, y del lado derecho pues una pintura de Goya, justamente de unas brujas flotando, y que curiosamente pues esta pintura, si recuerdan, esa pintura aparece precisamente en la película del bebé de Rosemary, es uno de los cuadros que aparecen ahí colgados en la casa de los brujos, ¿no? Y por otra parte, esto de los brujos, de los vuelos nocturnos, también está presente aquí en Thelma, nada más que es bastante sutil, apenas sugerido, ¿no? Justo cuando Thelma invoca la presencia de Anya, se da esto de los vuelos nocturnos porque Anya se traslada de cualquiera que fuera el lugar donde estaba hacia donde estaba Thelma, ¿no? O incluso ya más hacia el final de la película también tenemos esta suerte de teletransportación o de superación del espacio y tiempo por parte de Thelma, y que justamente se relaciona con esto de los vuelos de las brujas, ¿no? O sea, muchas veces en los juicios históricos de brujería, cuando se referían a los vuelos nocturnos de las brujas, no era tanto que se levantaran o que volaran por los aires, sino que más bien, como se muestra en Thelma, se desplazaban de un lugar a otro, ¿no? O se creía que estaban en algún lugar cuando en realidad su presencia física estaba en otro lugar, justo como pues sucede o como se muestra en algunos momentos de esta película de Thelma, ¿no? Aquí vemos, bueno, justamente cuando Thelma llama, invoca a Anya, y justamente pues Anya aparece con ella. Entonces, bueno, ahí tenemos otro componente, otro referente al universo y a la imagen y a este personaje tan peculiar y tan interesante de las brujas, pero de manera bastante sutil. Luego tenemos este otro elemento, este otro componente que lo habíamos visto, por ejemplo, en la sesión pasada, cuando hablábamos de The Witch, y esta cuestión de las brujas y su relación pues ahí conflictiva con los bebés y esto de desaparecer bebés, pues bueno, justamente en Thelma reaparece este motivo, reaparece esta característica que sin duda está ligada pues al personaje, al arquetipo de las brujas, ¿no? Entonces, como que poco a poco lo que les estoy tratando de compartir y a partir de mi interpretación, poco a poco va quedando más o menos sugerido que pues que Thelma, perdón, tiene que ver con las brujas y con la brujería. Y bueno, finalmente también tenemos en Thelma pues una relación importante con los animales y con la naturaleza, ¿no? Ya en otros momentos habíamos hablado de esta relación que existía entre las brujas, los animales y la naturaleza, y creo que también en Thelma se presentan esas conexiones desde los primeros momentos, ¿no? Justamente cuando Thelma
tiene uno de sus primeros ataques y que simultáneamente los pájaros se están estrellando con las ventanas de la biblioteca, o bueno, más hacia allá el final de la cinta, cuando Thelma pues descubre, define ya su destino, y a la par hay una conexión muy particular con la naturaleza, ¿no? Tenemos esta escena donde está Thelma tendida en el pasto y observa distintos animales, distintas criaturas, e incluso pues llega a revivir, no sé si se fijaron en ese detalle, llega a revivir uno de los pájaros que le sale de la boca en un momento, ¿no? Una escena ahí bastante curiosa en ese sentido. Entonces, hay todos estos referentes, todos estos componentes que al menos desde mi peculiar punto de vista insinúan de forma contundente que Thelma es una bruja y que Thelma tiene que ver con la brujería, ¿no? De hecho, también cuando Thelma realiza una investigación acerca de este diagnóstico que le hacen, también en las imágenes que arroja esa investigación, en una serie de un montaje de varias pinturas y fotografías, hay también sin duda referentes a la brujería, por lo cual, bueno, creo que se confirmaría más esta cuestión que les comparto, de que Thelma muy probablemente sea pues una bruja en pleno siglo XXI. Y bueno, también me parece que es contundente la referencia que se hace hacia cuál es el destino final del papá de Thelma, quien pues de alguna manera había sido su perseguidor y su verdugo por varios años al parecer, o por toda su vida. Y creo que el papá de Thelma padece simultáneamente de las dos formas de ejecución más comunes de la brujería. ¿Cuáles eran esas dos formas de ejecución? Una, el ahogamiento mediante este mecanismo, mediante este aparato de pues una silla atada a una especie de palanca, o por supuesto la hoguera, ¿no? Entonces, en este castigo que recibe el papá de Thelma, creo que Thelma de alguna forma cobra venganza por todas las brujas que murieron ya sea en la hoguera, como saben, y como vimos, por ejemplo, en Aquelarre, ¿no? Una de las formas más comunes en Europa para ejecutar a las brujas, pues era quemarlas en la hoguera, o otra de las formas, pues era este tormento, esta tortura de esta silla, donde se enjuiciaba a las brujas y se les preguntaba si eran brujas o si no eran brujas, y si no contestaban, pues se les iba sumergiendo algún cuerpo de agua que hubiera por ahí cercano, y pues bueno, bajo estas torturas y enjuiciamientos absurdos de las brujas, pues bueno, resultaba que pues si no eran brujas, pues morían ahogadas, ¿no? Pero morían bajo la gracia de Dios al mostrar su inocencia, ¿no? Pero bueno, podemos decir que muchas acusadas de brujería, porque pues, ya sabemos que ninguna como tal fue culpable de brujería, muchas acusadas de brujerías o murieron quemadas en la hoguera o murieron ahogadas mediante pues este método que les estoy comentando, ¿no? Y justamente, bueno, el papá de Thelma muere en una especie de combinación de ambas, tanto ahogado como quemado, o bueno, ya quedaba en su decisión si iba a morir ahogado o si iba a morir quemado, ¿no? Ok, y bueno, a continuación, pues bueno, ya una vez que hice esa breve descripción de estas características que me parece que relacionan a Thelma con el mundo de las brujas, a continuación, bueno, ya les voy a comentar algunos planteamientos, algunos puntos que de hecho estoy trabajando en mi tesis y que tienen que ver mucho con lo que se presenta aquí en esta película de Thelma. En primer lugar, creo que pues las brujas siguen estando al menos presentes en este tipo de películas, en este tipo de imaginarios, nada más que ahora se revelan mediante otro tipo de dispositivos, ¿no? En este caso, creo que particularmente en el caso de Thelma, la aproximación hacia la brujería y hacia la supuesta culpabilidad y el supuesto peligro e incluso los poderes de Thelma y cómo tratar de velarlos, se hace a través de la medicina, ¿no? Entonces, en este sentido, yo trato de hacer un paralelismo de una lectura contemporánea, una lectura actual de la caza de brujas, de la persecución de brujas, pero ya no a través de estos juicios de inquisidores, sino más bien a través del diagnóstico
médico, ¿no? Y entonces, bajo este parámetro, bajo este principio, bueno, hacer incluso ahí el paralelismo entre la autoconfesión o el proceso de confesión más en un tenor religioso y su relación o su paralelismo con la autoconfesión médica a través de la consulta y el diagnóstico, ¿no? Y creo que estas imágenes nos pueden ayudar a pensar estos paralelismos que yo estoy encontrando, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos que ya sea en los procesos de confesión religiosos o en las dinámicas de diagnósticos médicos, pues hay una figura de autoridad que además, pues histórica, culturalmente, esa figura de autoridad generalmente pues recae en el papel de un hombre, ¿no? Entonces ya sea el sacerdote o el médico, tenemos que es esa figura de autoridad, que además esa figura de autoridad afirma o reafirma su autoridad mediante distintos recursos, ¿no? Recursos incluso como por ejemplo el mismo recinto, que podríamos decir que es una escenografía que legitima su poder, es decir, en el confesionario hay toda una puesta en escena para legitimar el poder del sacerdote al cual se le hacen las confesiones, o en el consultorio, pues también hay una serie de elementos, los diplomas, ciertos libros, por ejemplo, o ciertos esquemas médicos que legitiman la autoridad de la persona que realiza el diagnóstico, ¿no? Por otra parte, bueno, quienes recurren a la autoconfesión o quienes recurren al médico, pues la dinámica también es parecida en el sentido de que hay algo que les preocupa, hay algo que les aqueja, hay algo que saben que está mal y que pueden obtener una solución y una alternativa a través de pues esa figura de autoridad, ¿no? Adicionalmente a eso, bueno, tenemos que hay una conclusión y una definición final ante pues estas dinámicas donde pues bueno el sacerdote pues daría ahí la absolución a cambio de una serie de oraciones que hay que hacer, mientras que el doctor, el médico, pues daría una solución, pues bueno, recetando algún tratamiento o recetando algún medicamento, ¿no? Entonces, creo que la dinámica confesional entre lo que sucede en el ámbito religioso y cómo sucede en el ámbito médico, en el ámbito científico, es parecida, es paralela, ¿no? Y bueno, mencionar nada más que, bueno, estas ideas no son mías, no son originales mías, sino que justamente esta relación y esta transferencia de las dinámicas de confesión y ejercicio del saber y del poder, pues fueron planteadas principalmente por Michel Foucault, ¿no? Este filósofo este filósofo del siglo XX, del cual ya habíamos mencionado en alguna otra de las sesiones que hemos tenido por acá. Y bueno, llevándolo esto a la película, tenemos que Thelma constantemente se enfrenta a dinámicas y a procesos, podríamos decir, autoconfesionales, ¿no? Las dos figuras de autoridad familiar, particularmente su papá, constantemente le están preguntando a Thelma cosas. Thelma se siente con la obligación de tenerlos a sus papás informados de qué es lo que hace, de qué comió, con quién estuvo y demás, ¿no? Entonces, vemos que este ejercicio de poder a través de las dinámicas de confesión, bueno, se presenta en Thelma a través de esta relación, pues un tanto, podríamos decir, tóxica con los miembros de su familia, ¿no? Y bueno, por otra parte, pues también Thelma, a lo largo de toda la película, de hecho desde casi las primeras escenas, vemos que está siendo diagnosticada, ¿no? Y que también está pasando por un proceso que determina su persona, que determina que la subjetiva, que determina su subjetividad mediante pues el diagnóstico médico, ¿no? Entonces en Thelma, en la película de Thelma vemos que Thelma es víctima y es partícipe todo el tiempo de estas dinámicas confesionales o estas dinámicas de pues recibir algún tipo de diagnóstico médico. Y bueno, en ese mismo sentido podríamos ubicar que, por ejemplo, en la casa de brujas, en la cacería de brujas histórica, lo que teníamos es que se hacía una inspección del cuerpo de las brujas, ¿no? Justo como, por ejemplo, lo vimos muy claro en la película de Aquelarre, ¿no? Donde examinan a ver si hay alguna marca de la bruja y desnudan a las brujas y examinan todo su cuerpo y demás.
creo que eso se parece también al ejercicio de la revisión médica, donde, bueno, se está tratando de ver qué es lo que está mal en el cuerpo de el paciente o de la paciente en este caso, ¿no? Y de nuevo, una vez más aquí vuelve a haber relaciones de poder, una vez más vemos que casi siempre quien dictamina, quien da el juicio final, pues se trata de un hombre. Y también vemos que hay hasta un proceso de objetivación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Se convierte en un mero objeto de estudio, en una mera superficie de análisis, sobre la cual, pues bueno, se trata de corroborar ciertos, aquí yo le pongo ciertos presupuestos epistémicos, es decir, ciertas ideas preconcebidas, ¿no? A ver si la bruja tiene estas características para que entre dentro de la categoría de bruja, o a ver si la paciente entra dentro de estas características y presenta estos síntomas para que entre y quede clasificada dentro de una enfermedad o de alguna dolencia en particular, ¿no? Y bueno, en este sentido, además yo agregaría que cuando esto se vuelve público, como era en los juicios de brujería, o como sucede, pues, por ejemplo, en las películas, pues también podríamos decir que hay cierto grado de complicidad en quienes expectamos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues, otra relación que encuentro entre el universo médico, el universo científico y la diagnosis médica y la objetivación del cuerpo a través de la medicina y lo que sucedió a través o en la casa de brujas, en la cacería de brujas histórica, ¿no? Y bueno, justamente aquí vemos a Thelma, pues siendo víctima o siendo sujeta de estudio, ¿no? O sea, digamos que para la ciencia, para la medicina, muchas veces este tipo de individuos que están presentando alguna dolencia o alguna condición médica, alguna enfermedad, se convierten meramente en unos objetos de estudio, ¿no? Y es de llamar la atención, por ejemplo, como en Thelma, vemos que sin importar la cuestión pues emocional, emotiva, el cómo se sentía Thelma, estos científicos la fuerzan a estas situaciones límites y la llevan a estas experiencias de estrés bueno, yo me imagino que bastante molestas, bastante incómodas, con tal de que ellos puedan corroborar que Thelma tiene ciertos síntomas y puedan dictaminar con la autoridad que les da el poder de la ciencia que Thelma es una persona pues enferma, ¿no? Y bueno, eso sin duda me lleva a pensar, y también en la película lo muestran, a lo que sucedía, por ejemplo, en la ciencia, en la psiquiatría, en la incipiente psiquiatría de finales del 19, principios del siglo XX, donde, por ejemplo, existía este tratamiento de la histeria y este tratamiento de las mujeres histéricas, donde pues a veces algunas mujeres que podrían presentar algunos trastornos o supuestos trastornos psiquiátricos eran internadas, eran medicadas y bueno, recibían pues ahí un tratamiento bastante peculiar y bastante extraño al ser consideradas como mujeres histéricas, ¿no? Esto de la histeria pues se remite incluso a la antigua Grecia, donde de hecho el término histeria viene del griego histeros, que refiere al útero, y que bueno, determinaría que este tipo de comportamientos extraños de las mujeres histéricas era producto de una alteración en su útero, ¿no? Por lo cual vemos que es un ejercicio médico, científico, muy violento en cuestiones de género, porque está diciendo que son enfermedades nada más, enfermedades mentales, producto de la condición corporal femenina, ¿no? Por supuesto, actualmente, pues ya esto de la histeria ha quedado borrado, ya no se hacen diagnósticos médicos de histeria, pero pues en el siglo XIX y principios del XX, pues sí se hacía esto, ¿no? Y bueno, esto también nos pone a pensar esta cuestión de que pues también la ciencia se ha equivocado, ¿no? Y así como hay ciertos dogmas o ciertas ideas religiosas que en su imposición han resultado en afectar la vida de muchas personas, pues también han habido muchos posicionamientos y muchos planteamientos científicos que han llegado a afectar la vida de muchas personas, ¿no? Simplemente pensemos, y creo que aquí también hay una conexión bien importante con Thelma, que
para la ciencia y para los manuales médicos y para los catálogos de enfermedades de medicina, todavía hasta la década de los 70, si mal no recuerdo, la homosexualidad era considerada pues una enfermedad, era considerada como que algo estaba mal en esos cuerpos homosexuales, ¿no? Y bueno, ya pasado el tiempo, pues se ha recapacitado respecto a ese asunto, pero bueno, ahí tenemos un ejemplo pues todavía bastante cercano, bastante reciente, de cómo en este caso, pues una mera preferencia sexual era considerada científicamente una mera preferencia sexual que salía de la supuesta norma o de la supuesta normalidad, era considerada como una afección, como una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esto de que la medicina, a final de cuentas, y el discurso científico, a diferencia de lo que muchas veces se dice, de que es plenamente objetivo y de que es inequívoco, pues también puede caer en equivocaciones, también puede caer en desatinos, sobre todo cuando aborda problemáticas culturalmente complejas, como todo lo relativo a las cuestiones de género, sean preferencias, sean cuestiones de identidad, o sean incluso pues ciertas características o ciertas supuestas características inherentes a las mujeres o inherentes a los hombres, ¿no? Y bueno, justamente Thelma, también en la película, constantemente entra en conflicto con esta pues vivencia de su corporalidad y del deseo de su cuerpo, ¿no? Al igual que con otras películas que hemos visto, por ejemplo con The Witch o con Carrie, por ejemplo, de alguna manera Thelma está muy condicionada y muy limitada por el ambiente hiperreligioso del cual proviene, ¿no? O sea, incluso pues en un entorno cultural tan progresista como podría ser Noruega, bueno, tenemos que hay estas personas, estas familias que pues mencionan en la película que Thelma es practicante, es cristiana, y que justamente eso le da una serie de restricciones, ¿no? Una serie de limitantes hacia su experiencia corporal del deseo y por supuesto también hacia su lesbianismo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos cómo, por ejemplo, aquí se vincula el lesbianismo de Thelma es reprobable o de acuerdo con ciertos estándares religiosos resulta reprobable, así como la homosexualidad, el lesbianismo bajo el discurso médico todavía de hace algunas cuantas décadas, pues también resultaba ser algo irregular, algo que salía de la norma, incluso algo que tenía que ser tratado, ¿no? Hoy día, pues bueno, resultan escandalosos e incluso criminales estos centros de tratamiento y de conversión de homosexuales como si fueran pues algún otro tipo de dolencia, algún otro tipo de enfermedad, pero pues pensemos que en cuanto a la historia de la ciencia, eso hubiera sido completamente posible y completamente pertinente, pues hace unos 40 años más o menos, ¿no? O sea, no hace mucho, pues eso era bastante permisible. Y ahora bien, pues bueno, comentarles también esto que tiene que ver mucho con mis planteamientos que estoy trabajando en relación a este tipo de producciones cinematográficas y que está presente en mi tesis. El hecho de que en películas como Thelma o en películas como The Witch se le da un nuevo significado a este arquetipo, a este personaje de la bruja, ¿no? De hecho, aquí en este fragmento hablo de otra película que también me hubiera gustado incluir dentro de este ciclo de conversatorios, pero bueno, por cuestiones de logística y de tiempo, pues tuve que eliminar, pero sin duda también se las recomiendo, la de Suspiria de Luca Guadagnino, igual de 2018, esa está en Amazon Prime, ahí la pueden encontrar. Y bueno, aquí refiero tanto a Thelma, como esta que sí vimos, y a Suspiria, que lo que sucede en estas películas es que hay una recuperación y hay un retomar y un recurrir al arquetipo de la bruja, pero en un ánimo vitalista, es decir, en un ánimo de celebrar a las brujas, ¿no? En The Witch, por ejemplo, pues veíamos que Thomasin acaba feliz, acaba convirtiéndose en una bruja, pero creo que es el único momento donde la vemos feliz, donde la vemos plena, donde la vemos sonriendo, ¿no? Y en este caso, Thelma, pues también termina asumiendo sus poderes, asumiendo su condición
resolviendo ahí sus asuntos familiares, restableciendo el vínculo con su mamá y de alguna manera resarciendo pues esta situación de la cuestión de la silla de ruedas de la mamá y de que no podía, de la incapacidad de la mamá para caminar, y bueno, la revierte Thelma y la cura de esto que había sido consecuencia de los actos infantiles y brujeriles de Thelma en su infancia, y por otra parte, pues bueno, termina acabando con quien era su supresor, ¿no? O quien era su inquisidor finalmente, que era su papá principalmente, ¿no? Y que justo veíamos que la intención del papá pues era tenerla todo el tiempo sedada, todo el tiempo controlada con tal de que no pudiera vivir en plenitud, ¿no? Algo parecido a lo que había realizado con su abuela, ¿no? Entonces, tenemos que en estas películas, y bueno, aquí también, por supuesto, podríamos incluir, por ejemplo, de las que vimos acá, Aquelarre, pues hay este ánimo de vitalizar a la bruja y que, bueno, estos personajes que habitualmente pues habían estado marcados por su muerte, es decir, casi casi quien era acusada y juzgada por brujería, pues no iba a terminar más que ahogada o en la hoguera. En este tipo de películas terminan más bien celebrando su vida, celebrando su cuerpo incluso, ¿no? De ahí que creo que a final de cuentas, tanto The Witch como Thelma, como Suspiria, digo que no la vimos, pero también como quizá también Aquelarre, pues todas terminan teniendo finales felices, pero finales felices donde no es el final feliz porque acaban con la bruja, sino todo lo contrario, porque se vuelven brujas o porque disfrutan y asumen y entienden la importancia y el valor de su convertirse o de su ser brujas, ¿no? Entonces, creo que por eso me resultó conveniente el poner esta película de Thelma ya más hacia el final de los conversatorios, porque justamente me permite compartirles y me permite conocer, a ver si ustedes también responden a este tipo de lecturas, de cómo se vincula con este ánimo vitalista o este ánimo revitalizador de pues este personaje de la bruja, que pues antes de estas producciones cinematográficas pues más bien actuales, pues siempre había tenido un carácter más bien negativo, ¿no? Aquí pareciera que el ser bruja es una oportunidad de ser plena, de ser libre, a diferencia de la visión más convencional, más tradicionalista de las brujas, donde el ser bruja pues se traduce en algo plenamente negativo y que las brujas tendrían que acabar mal. Aquí vemos que las brujas acaban bien y además acaban disfrutando el hecho de ser brujas.